Bueno, hola a todos de nuevo. En este vídeo pues vamos a analizar una serie de movimientos y artistas ya de mediados de siglo XX, denominadas las segundas vanguardias. Empezaremos un poco hablando del expresionismo estatoamericano, del pop art y luego ya en la última parte pues analizaremos movimientos como el arte minimalista o el arte conceptual. Contextualizando un poquito esta parte a nivel histórico, destaca indudablemente la gran influencia que tuvo desde un punto de vista artístico, social y económico lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba un poco la Segunda Guerra Mundial en el 1945, digamos que Europa vive inmersa en una etapa de reconstrucción, de recuperación y bastante, a nivel económico, pues bastante perjudicada. En este aspecto es importante comentarlo porque, bueno, siempre hablábamos de esas vanguardias cuyo centro artístico por excelencia va a ser París, esa Francia de primeros años del siglo XX que va a ser, pues eso, donde se conjuguen todos los movimientos, todos los artísticas, críticos, donde el mercado del arte a nivel mundial se desarrolla, pero que después de esta Segunda Guerra Mundial y de la crisis económica que va a vivir Europa y Francia también, pues digamos que el centro de arte a nivel mundial se va a trasladar a lo que va a ser Estados Unidos y en concreto la ciudad de Nueva York. Gran parte de los artistas, galerías, críticos influyentes de la época, pues se trasladan a la ciudad de Nueva York, en la que va a surgir, pues, esa nueva impulso a nivel artístico mundial. En este aspecto es importante porque desde un punto de vista de colectivo y artístico, pues Estados Unidos como tal no tiene un movimiento plenamente americano. Todas las grandes influencias van a ser europeas, todos los grandes artistas van a ser europeos. Los artistas que se empiezan a desarrollar en esa época a nivel americano, la joven oleada de artistas, pues indudablemente van a mirar a Europa, van a mirar al expresionismo, van a mirar al surrealismo, van a mirar al cubismo. Aún así, el Estado desarrolla una serie de políticas un poco para influir en pues, que se desarrollen las capacidades óptimas para que surja un movimiento de artistas pues plenamente americano. En este aspecto, pues en este contexto histórico, artístico y a nivel también social y económico, pues se desarrolla lo que va a ser el denominado primer movimiento plenamente americano, que va a ser el expresionismo abstracto. Pero, como estoy comentando, todas las grandes influencias de este movimiento van a estar en Europa y en movimientos europeos y en artistas europeos. De toda esta oleada de artistas americanos que surgen en la época de los 40, 50, pues destaca un poco como la máxima figura, el máximo exponente, la figura de Jackson Pollock. Jackson Pollock es un artista, pues, que en su época fue un artista problemático, donde, bueno, su vida pues influye notablemente. Cuando analizamos probablemente la obra recuerdo ahora, la obra de Van Gogh, donde comentamos que la propia personalidad del artista se ve reflejada en su propio trabajo, pues desde mi punto de vista la obra de Jackson Pollock también divaga en ese aspecto de relacionarse claramente pues su vida en su trayectoria artística. Pollock nace en una familia plenamente americana, donde los problemas que ya tuvo su padre en la infancia con el alcohol, pues a él le repercutirán pues gran parte de su vida. En esta época un poquito de juventud, que se siente un poquito influenciado por sus hermanos, porque él es el menor de una serie de hermanos,
pues bueno, descubre un poco el arte un poco por azar, pero bueno, se interesa claramente bueno, en esta disciplina. Eh, yo creo, desde mi punto de vista, que él sabe que tiene algo dentro que necesita mostrar, que necesita expresar, y que en esta búsqueda incesante de multitud pues de estilos, pues eso, vuelve a Miró, vuelve a Picasso, vuelve al surrealismo, al cubismo. En esas primeras obras, pues divaga en ese automatismo bueno, pues del movimiento surrealista. Un poco como os decía antes, vuelve a Europa. En estos primeros años de Jackson Pollock, yo creo que es una búsqueda a lo que va a ser su realmente estilo, bueno, pues particular y plenamente reconocidos por toda la sociedad. Yo quiero destacar a la figura indudable bueno, pues de su pareja, también pintora, en esa época, Lee Krasner, porque yo creo que probablemente le dio la pauta suficiente para poder desarrollar su carrera. Como os comentaba, Pollock venía inmerso pues eso, de un sinfín de problemas con el alcohol, de no estar centrado, etcétera, etcétera. En el momento en que conoce a Lee Krasner, probablemente su pareja lo aparta de ese mundo y un poco para que se centre plenamente en su trabajo. En este contexto, ya viviendo a las afueras de Nueva York, tranquilamente en el campo, empieza a desarrollar una serie de trabajos bueno, son bastante particulares y peculiares. Tiene primeramente la gran influencia de los muralistas mexicanos, como Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, esa pintura muralista en gran formato que va a influir a estas obras de Pollock, donde Pollock, como veis en la imagen, cambia un poquito la metodología de trabajo, un poco más pues más académica en el tema pues eso, de posicionar lo que es el formato, la obra en un caballete. Él necesita expresarse de otra manera, o sea, empieza a desarrollar por falta de espacio, por falta de, pues eso, de un ritmo que requieren sus trabajos, condiciona ya el formato de sus obras, las telas las extiende en el suelo, como veis. Eh, yo relaciono a la pintura de Pollock con, bueno, hay un término asociado a esta pintura, que es el action painting, pintura de acción. Está un poquito relacionada con, bueno, pues puede ser con una danza trivial, con una manera de expresarse que el propio artista necesita. Bueno, en este lenguaje plástico, donde empieza ya a desarrollar una abstracción aparentemente caótica, muy expresiva, pero yo creo que en su cabeza, en su manera de ver las cosas, no existe un caos, es un caos pues bastante organizado, ¿vale? Desde su punto de vista, en este sinfín de chorretones de pinturas. De ahí analizamos otro término asociado a la pintura de Pollock, que si estaba el action painting, pues lo que va a ser el dripping, esa manera un poquito gestual pues de soltar las manchas de pintura por medio del propio pincel, por medio del palo de madera del propio pincel. Aquí podemos hablar también un poco del desarrollo de los nuevos materiales, de los nuevos esmaltes más industriales, un poco ese campo de experimentación, a veces azaroso, pero un poco pues, que encontró un lenguaje pleno y particular. Yo en este caos que os comentaba, pues bueno, un poco lo podríamos analizar o relacionar más bien, pues a lo mejor con ese otro término, horror vacui, horror al vacío, todo ese apelotonamiento de manchas, de líneas, que a lo mejor encontramos en las fachadas bueno, de las portadas más románicas, donde los escultores de la época juntaban, apelotonaban multitud de figuras totalmente toscas y esquemáticas con un fin plenamente didáctico. ¿Vale? No había un orden aparente, aunque evidentemente relataban una historia, una Biblia en ese aspecto de las fachadas de las iglesias, pues en la época medieval. Pues yo creo que un poco relacionado un poquito
puede haber una relación entre la pintura de Pollock, de este expresionismo mucho más abstracto y caótico, bueno, pues con la época medieval. El tema de Pollock, que a nivel, bueno, ya en la época, por medio de la mano primeramente de la galerista Peggy Guggenheim, sobrina de Guggenheim, del que financia el museo, una familia de coleccionistas puramente, pues toca, digamos, el cielo en esa época, donde el mercado está en la ciudad de Nueva York, y que Pollock es necesario un grupo de artistas y una figura clave. En ese aspecto Pollock sí que llega a la cima de su trabajo, a la cima a nivel de mercado, a la cima a nivel mundial. Pero en esta época de llegar a la cima, pues también entra en una profunda bajada, donde se vuelven a agudizar sus problemas un poco más psicológicos, un poco más de dependencia del alcohol, pues un poco también el no saber canalizar cómo continuar con su trabajo, gracias a lo que os comentaba antes de su pareja, sí que llega a ese culmen de su trabajo, pero que luego entra en una bajada a nivel pues creativa, e interior, que indudablemente le llevan a acabar en un trágico accidente de coche, semi-suicidio probablemente, con otras dos chicas, acabar con su vida. Es un poco el paradigma de mito de artista de americano que llega arriba y, bueno, acaba con toda su trayectoria. A nivel de mercado durante años, pues la obra de Pollock ha sido, bueno, nombrada y vendida en multitud de casas de subastas a unos precios astronómicos, superando pues otras obras. Es lo que comentaba muchas veces, que se van superando una a una, pero Pollock siempre ha estado liderando ese ranking de 10, 12, 15 obras más caras vendidas en casas de subasta. Y bueno, en esta disposición del expresionismo estadounidense, ya no solo la figura de Jackson Pollock, digamos, como gran exponente de esta pintura, surgen otros artistas que tienen unas características similares. Podríamos destacar la obra de Kooning también, de la misma generación que Pollock. Veis ahí esas mujeres características donde hay una expresividad ligeramente abstracta, pero en esta serie de trabajos pues hay un semi-referente figurativo como esas caras, esos cuerpos un poco que se intuyen de mujeres. Otro artista característico, así bastante con una estética un poquito más, yo creo que oriental, a lo mejor, a nivel de gesto, que es Frank Klein. Destacan esas manchas abstractas, directas, en tonos pues bastante neutros, sobre todo blancos y negros. Artistas como Motherwell, artistas, no sé, Clifford Steele. Mejor destacamos también un artista bastante peculiar en su trabajo, relacionado con el movimiento de expresionismo estadounidense, pero bueno, es una versión denominada pues campos de color, espacios así un poquito, un universo cromático abstracto, no tan expresivo como puede ser el caso de Rothko, de origen ruso, donde destacan esos campos, esas manchas de color, donde el límite entre los diferentes tonos es, digamos, un poco la temática de sus propias obras, una pintura bastante más cromática, más existencialista, también bastante relacionada con su propia personalidad, una pintura más mística. Y bueno, en ese aspecto, el expresionismo estadounidense, que tuvo un auge a nivel americano y mundial increíble, pues un poco divaga con otro movimiento que surge, bueno, pocos años más tarde, totalmente antagónico, de una lectura mucho más
mucho más sencilla para el gran público. El expresionismo abstracto, bueno, pues son cuadros un poco donde tienen mucho que ver con el artista, pero bueno, a nivel de espectador son más difíciles a nivel de comprensión. Estoy hablando de lo que va a ser el pop art. El pop art como movimiento surge, bueno, en Inglaterra. Destacaría la figura de el primer artista así pop denominado Richard Hamilton, aunque bueno, después analizaremos la obra bueno, del gran exponente del pop art a nivel americano y mundial, que va a ser Warhol, pero yo creo que Hamilton, en estos trabajos donde, bueno, divaga un poco con los más media, con iconos de la cultura popular, pues bueno, introduce lo que va a ser el pop art a nivel mundial. Bueno, en este cuadro que veis, donde utiliza diferentes, probablemente fotografía, mezcla fotografía, pintura, el mundo del cómic. Bueno, estamos aquí hablando del mundo del desarrollo, empezar el desarrollo de la televisión, de la publicidad. Tanto Hamilton como el que va a ser Warhol, como os comentaba, son artistas que parten del mundo del diseño y la publicidad. Es un mundo que evidentemente se siente siente gran influencia. El mundo del cómic. Después también veremos obras de otro artista pop, de Lichtenstein. Y Hamilton, digamos que empieza ese camino de lo que va a ser un arte mucho más popular. Destaco también, pongo aquí, bueno, las meninas de Picasso, un poco desde un lenguaje un poco más, bueno, pop, pero que el propio Hamilton supo analizar y discurrir en ese espacio velazqueño una estética más cubista, más en la sombra de Picasso. Y volveríamos otra vez a la influencia que tuvo ese lenguaje plástico de lo que va a ser el cubismo. Ahí pues sustituye la figura de Velázquez por el propio Picasso y desarrolla las meninas, la infanta Margarita, el propio perro, con un lenguaje más cubista. Incluso los cuadros del fondo de la sala, como veis, pues los sustituye por obras emblemáticas del cubismo sintético, como puede ser Los tres músicos que veis de las dos obras del fondo, a la que está un poco más a la derecha. Y bueno, un poco después de Hamilton nace la figura de Warhol, que veis en la imagen. Un artista que sigue influyendo bueno, en el mundo del diseño, del lenguaje plástico. Multitud de tiendas de decoración se pueden seguir adquiriendo pues, serigrafías de una estética de Warhol. 40, 50, 60 años más tarde, pues sigue influenciando a nivel de mercado. Como os comentaba, es un artista que utiliza la técnica de la serigrafía y la lleva un poquito al mundo del arte. La serigrafía es una técnica, bueno, un poco fotográfica, que mezcla fotografía y pintura. Los cuadros de Warhol cogen iconos de la cultura popular, ya no solo pues de marcas súper conocidas como puede ser Coca-Cola, como pueden ser las sopas Campbell, sopas de la época, sino que pues eso, utiliza los iconos muy reconocibles de gente famosa, actrices, actores, políticos, músicos. En muchos de estos cuadros destaca, y es de sobra conocido, pues la versión que hizo de la Marilyn, esa actriz norteamericana, que si Pollock llegó a nivel artístico, a nivel de pintura, a la cima, pues esta actriz, la actriz del momento, el mito de actriz americana, también tuvo un trágico final, pero que meses ya después de su muerte, esa muerte polémica, a partir de una fotografía relacionada con la película que había grabado ese mismo año, estamos hablando de 1962, Niágara, creo recordar, pues la coge Warhol y hace una serie, unas versiones de esa misma fotografía, tonos muy contrastados,
que intercala colores planos y brillantes y muy vivos e intensos en una serie repetitiva de la misma fotografía en diferentes colores. Es un lenguaje directo, es un lenguaje plástico, es un lenguaje donde, digamos, está desmaterializando lo que es el arte. El propio artista selecciona cosas que están en boca de todo el mundo y los eleva a condición artística. En ese aspecto Warhol es alguien bueno, que habla también de la reproducción sistemática de objetos artísticos, esa técnica que te permite, a nivel de un grabado de la época, reproducir una misma estampa muchísimas veces. Pues ahí hablaríamos de la factoría. The Factory es, digamos, el taller de trabajo del propio artista, donde ya tenía un grupo de empleados que realizaban las fotografías. Él, digamos, supervisaba el trabajo, lo firmaba y daba, digamos, como su consentimiento a que eso se elevase a objeto artístico. Un poco podemos hablar también de esa evolución del mundo del arte, del mundo comercial, del mundo del mercado. Y Warhol en ese aspecto fue un personaje muy influyente que siguió influenciando ya no solo en pintura, de sus pinientes en el mundo del cine, una personalidad que, bueno, pues divagaba en todo ese ambiente neoyorquino de los años 60, 70, 80 incluso, y bueno, en multitud de salas de fiesta, estaba en toda la comidilla de artistas americanos y también influyó en otros artistas, y ahora destacaría un poco la figura de ese otro prototipo de mito artístico americano. Si analizamos a Pollock, ahora hablábamos un poquito de la actriz Marilyn Monroe, pues destacaría a ese artista fugaz, Basquiat, Jean-Michel Basquiat, que bueno, es un artista de una familia, que nace en una familia acomodada, pero que bueno, que desarrolla en esa época de los 80, que nace también de ese ambiente neoyorquino, de los grafitis, del arte más suburbano, pero que bueno, que toma la determinación con un lenguaje plástico pues muy característico, denominado bad painting, pues un lenguaje muy particular. Sube como la espuma en cuestión de meses, un año, llega a ser el prototipo de artista americano, también impulsado por la figura, como os comentaba, de Warhol. Hicieron diferentes colaboraciones, y es un arte bueno, que emana del mundo del graffiti, pero bueno, que tiene mucho que ver con su propia personalidad, en ese aura de polémica, pero bueno, todo relacionado con ese ambiente de fiesta, en ese ambiente de drogas, donde lo que se mueve, que desgraciadamente acaba con su vida, no teniendo ni, creo recordar, no llegando ni a 30 años. Llegó a ser portada de todas las revistas especializadas de la época artística, subió su cotización como la espuma, realizó multitud de trabajos con ese lenguaje particular, pero que de la noche a la mañana se esfuma y se acaba. Un poquito hablamos de artistas, eso, que subieron y bajaron en cuestión de meses, de años, pero que influyen un poquito en ese desarrollo pictórico a nivel, estamos hablando sobre todo de pintura, desde el primer movimiento, que es el expresionismo abstracto americano, desde estas segundas vanguardias, a lo que va a ser ya la pintura más de los años 70, 80, donde destacaría ahí, entre otros, la figura de Basquiat. Siguiendo con el pop, con el pop art, hay otros muchos artistas reconocibles, bueno, a nivel mundial. Destacaría pues probablemente el lenguaje muy particular que coge Roy Lichtenstein del mundo del cómic. Un poquito es un mundo en auge en esa época, un poco él lo eleva a condición más artística, del cual surgen, como veis, ya no solo cuadros, sino también esculturas, como veis en la imagen.
son obras, como os decía antes, de fácil lectura, muy estéticas, colores planos, esa estética más eso, cómic, juvenil, y que bueno, que influye y que inunda también multitud de museos. Otro artista particularmente bastante en esta dinámica, que también me gustaría mencionar, es Rauschenberg. Utiliza la técnica también fotográfica, un poquito el avance significativo del collage, ese collage que habían empezado a desarrollar en esas primeras etapas del cubismo artistas como Braque o sobre todo Picasso. Un poco Rauschenberg lleva esa estética del collage, la influencia de la fotografía, ya la fotografía como arte y la propia pintura a obras pues probablemente ya no de colores más planos, como puede ser la obra de Lichtenstein o la obra de Warhol, sino pues bueno, pinceladas pues un poco más expresivas, pero seguimos un poco divagando en un ambiente pop, de una cultura popular, de iconos reconocibles, en esta obra que bueno, estéticamente es agraciada a nivel de mercado, a nivel de espectadores, de bastante más fácil lectura que otras obras probablemente del expresionismo americano. Tocando el expresionismo americano, a la par, en Europa se desarrolla un movimiento que tiene unas características similares, bueno, pocos años más tarde, denominado informalismo. El informalismo un poco es la versión europea del expresionismo americano, con la diferencia sustancial que es una pintura más matérica. Utiliza la textura, los diferentes materiales para crear obras un poco más táctiles, ¿vale? En este lenguaje plástico destaca indudablemente a figuras como de Buffet, Alberto Buri en Italia, pero sobre todo en España a Antoni Tàpies. Tàpies indudablemente es artista autodidacta, que divaga como otros muchos artistas en muchos lenguajes, influentes de esas vanguardias, pero que desarrolla un lenguaje que se acerca más a ese expresionismo americano, pero desde un punto de vista aparte de más matérico, un poquito más existencialista, con unas influencias más orientales. La obra de Tàpies, como en esta obra, que veis pintura, pues bueno, utiliza arenas, cementos. El propio taller de Tàpies podía ser un taller que podía ser pues cualquier bajo de un edificio que está en construcción, donde multitud de materiales de la construcción estarían allí mezclados con pinturas. Son obras de gran formato, muchas de ellas que pesan indudablemente. Utiliza ese grafismo particular, un poquito como mal hecho, entre comillas siempre, pero que tiene esas connotaciones un poco de pureza, esa caligrafía china también, esa parte oriental muy relacionada con la pintura de Tàpies. En estas obras que veis, la cruz es otro elemento también simbólico que utiliza en todos sus trabajos. Es una obra pictórica, pero esas texturas, esas marcas en todo su trabajo pues son características de este arte denominado art brut. Es un arte más puro, más primitivo, más bruto, como el nombre indica, pero tiene una concepción también bastante mística, bastante existencialista. La obra de Tàpies pues lógicamente avanza, evoluciona. Destacaría ya no solo esa pintura más matérica de lo que es el informalismo pleno, sino obras mucho más a nivel de instalación. Esta obra que lleva el primer premio en la Bienal de Venecia del año, creo recordar, de 1993, Reinzen, donde es una obra que parte de la pintura, porque es una obra donde
se tiene que observar, que visualizar desde un punto de vista frontal, como toda la pintura, pero que es una obra que introduce ya el elemento tridimensional. Entonces aquí ya hay una evolución. Lo que hace Tapies en esta pieza es, digamos, que fusionar conceptos de la pintura con conceptos de la propia escultura. Es una evolución clara de lo que en su día fuera a lo mejor probablemente el collage, de introducir diferentes elementos en la propia pintura, pero que Tapies los lleva ya a la tridimensionalidad más absoluta, pero visualizados y observados desde un punto de vista pictórico. Es una instalación desde mi punto de vista pictórica, en la cual hay una evolución. El propio término Reinchen hace alusión a, bueno, es un término oriental que significa, pues eso, despertarse de repente, ¿vale? Ese despertar de repente de lo que tiene que ser un poquito el avance de lo artístico y en este caso de la pintura. A nivel de informalismo, os comentaba otros artistas como Buffet o Alberto Buri en Italia, pero aquí ya en España, ya no solo Tapies, pues destaco la figura indudable de la obra de Saura, ese expresionismo informalista, pero Saura sí que tiene más que ver con el expresionismo americano, sobre todo en esos cuadros más en tonos grises, blancos, negros, donde hay referentes figurativos, pero que acaban siendo casi abstractos en su lenguaje más continuo. Pintura más matérica, ya más informalista, de la mano de Millares, muy característico por, bueno, pues esa pintura en la cual intersecta pues, lo que es la propia tela, esas telas arrugadas, manchadas, encoladas, en las cuales pues, el sólido, el hueco, los agujeros, las manchas de pintura destacan, donde se ve incluso muchas veces el propio esqueleto de la obra, pues un poco divagan en esa pintura del propio expresionismo. Expresionismo, pero denominado ya informalismo, que es la versión, como os comentaba, europea. Siguiendo un poquito con otros movimientos de estos años 60-70, pues vamos a finalizar con dos movimientos, pues bueno, con características diferentes, ya sobre todo desde un punto de vista escultórico, que tienen otro concepto, que va a ser el arte minimalista. El minimalismo como tal es un movimiento, bueno, evidentemente escultórico, donde es un movimiento más que desarrolla una escultura más austera, más de no tocar, de no interceder en el propio material, el material tal cual, que dialoga con el espacio, donde el espectador es pieza fundamental, un poco para consensuar su propio lenguaje. Destacaríamos muchos artistas, pero bueno, la obra que podéis ver, titulada Equivalente 8 de Cara André, es una obra sencilla, es una obra donde el propio artista la suele siempre depositar en el propio suelo. Es una obra donde podemos visualizarla y que en un primer momento no parezca una obra como tal. Aquí un poco a nivel de idea, el artista pues eso, desarrolla una serie de ladrillos con las mismas características, con el mismo peso, con la misma materia, pero que son un poquito diferentes cada uno de ellos, pero son equivalentes en el sentido que tengan las mismas características, el mismo peso, etcétera, etcétera. Es una obra fría, son obras austeras, son obras distantes, donde hay una relación indudable con el espacio. Es una estética que a lo mejor, hombre, una evolución probablemente de lo que va a ser, de lo que fue la Bauhaus, pero bueno, es una obra que son obras que hablan de un lenguaje más frío, ¿vale? Otras obras, ya no solo de Carandré, sino como, por ejemplo, como veis, de Sol Lewitt, donde hace un análisis del cubo, del espacio, pero que influyen otros movimientos, o sea, que influyen otros artistas. Este minimalismo
yo lo relacionaría un poco con el devenir de la escultura, un poco más donde no sé, donde dejamos al margen la emotividad. Cuando hablábamos de Mondrian, de esa abstracción más objetiva, pues el minimalismo también habla mucho de eso. Destacaría ya no solo la obra de Carl André, Donald Judd, sino pues artistas más actuales, bueno, con obras ya de hace 20, 30 años. Esta obra de Richard Serra. Richard Serra, La materia del tiempo, esa obra que desarrolla en el Guggenheim de Bilbao, que tiene instalaciones y piezas escultóricas en medio mundo. Fulcrum es la que estamos viendo en la imagen, que se encuentra en Londres. Es una obra que, bueno, son piezas, suele desarrollar piezas de acero corten, es el material industrial, y la lleva a otra concepción. Veis que son 5 piezas que, bueno, desde el interior se puede visualizar un pentágono, una figura geométrica, son obras planas, son obras geométricas, son obras frías, pero que en la evolución que utiliza Richard Serra habla de que esa pieza está estudiada y está argumentada en ese lugar específico. Ahí está muy bien recordar una crítica de arte muy influyente en los años 80, Rosalind Krauss, donde habla bueno, pues del site específico, en el sentido de que cada pieza tenga un lugar, que cada pieza tenga un sentido en ese espacio en el que en la que está desarrollada. El ejemplo más claro desde mi punto de vista es esta pieza del propio Serra en Nueva York, donde sitúa esa gran plancha de acero corten en una plaza polémica, retirada, porque bueno, a nivel funcional pues molestaba bastante, pero que está estudiada y pensada para que ese lenguaje sea óptimo en esa plaza. O sea, esa pieza es para esa plaza. No es una pieza que está puesta ahí, que su concepción es otra diferente, no, está pensada y argumentada por y para ese espacio, ese sitio específico de colocación de la misma. Otras piezas de Serra, esta creo que es en Nueva Zelanda, no sé si son más de 200 metros de acero corten que se va curvando y donde hay un diálogo exhaustivo con el propio paisaje. Bueno, ahí podemos dar una referencia, bueno, a otros movimientos ya más propios de relacionar piezas con la propia concepción natural, como el land art, pero bueno, no es lo que nos atañe hoy. Y bueno, es lo que digo un poquito en ese ambiente más austero del minimalismo. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de otro movimiento también de los años 60, el arte conceptual, que indudablemente pues bueno, parte de lo que va a ser la influencia o de las influencias más claras del siglo XX, que va a ser la obra de Duchamp. Recordar en otros vídeos los ready-made, esos objetos cotidianos que Duchamp los eleva a condición artística, cambiándolos un poquito de su contexto habitual, quitándoles de su propia funcionalidad. Dentro del arte conceptual, digamos que pues la obra más característica va a ser pues la obra de Joseph Kosuth. Esta obra que estáis viendo, Una y tres sillas, se considera la primera instalación conceptual. Es una obra donde digamos que lo que quiere arte conceptual es evidentemente primar lo que es el concepto, la idea, un poco evadiéndose de esa obsesión, como hablábamos antes cuando analizábamos el pop, pues eso, de manufactura, de mercado, de intentar reproducir sistemáticamente multitud de objetos y obras artísticas. Pasa que, bueno, en esa concepción donde tiene que primar el concepto, la idea de esa pieza única, también hay que decir que obras de Kosuth pues inundan en multitud de museos, con lo cual, bueno, esa dicotomía de mercado, obra, mercado, pues bueno, está bien como concepto, pero luego al final pues puede variar. En esta instalación, pues indudablemente parte de la obra de Duchamp como máxima figura y referente. Lo que pasa que, bueno, aquí a nivel conceptual introduce el propio lenguaje, la propia definición de ese objeto que selecciona el artista, en este caso una silla, vista desde esos 3 puntos de vista.
que evidentemente el propio artista analiza y selecciona para ser arte. Es la silla tal cual, es el objeto tal cual, la reproducción de ese objeto, una reproducción fotográfica que ya no es el objeto en sí, pero que forma parte de esa concepción de arte, y la definición de ese objeto. La definición de ese objeto a nivel de léxico, de lenguaje, de arte, de filosofía, se mezclan ahí esos conceptos donde el arte conceptual de Kossuth se sienten bastante inundados. En este aspecto, pues me gustaría un poco acabar con este arte conceptual, analizando, bueno, muy brevemente. Es una pieza en la cual considero que hay una crítica directa a toda esta concepción de arte, de multitud de referentes, que nos pueden gustar muchas veces más o menos, pero que indudablemente cuando analizamos el siglo XX es un siglo riquísimo en la evolución artística, donde va a haber piezas que consideremos artes, donde va a haber piezas donde no consideremos que eso puede ser un objeto o una idea artística, pero que ahí está lo bonito de todo este devenir de movimientos, artistas que divagan por todo este siglo. Quiero destacar una figura que es Piero Manzoni, es un artista que también murió a temprana edad, pero que dejó piezas pues tan polémicas, tan anecdóticas como esta que ves en la imagen denominada Mierda de artista, donde el artista pues eso, hace una serie de latas con las mismas características donde a nivel de concepto enlata 30 gramos de mierda de artista, y que las pone a la venta con el precio que tienen 30 gramos pues de oro, en la cotización de oro en ese momento. Ahí podemos hablar de la delgada línea que hay entre una obra de arte y algo que no es arte, donde ese conceptos probablemente de polémica recuerdo cuando hablamos de la intervención que hace el propio Duchamp con la imagen de la Gioconda. Ahí, en esta obra de Manzoni, deja ver o deja poder ver de cara al espectador la concepción que podemos tener de arte. Cuando ahora entramos a visualizar un museo o una feria de arte, pues al final yo creo que el matiz importante es que como espectadores entremos a buscar, a divagar en todas esas obras, realmente las que son plenamente consideremos que nos aportan algo. Hay muchas obras que probablemente nos aporten desde la polémica, desde el guiño, y evadiéndonos un poquito del tema mercado. Pues las diferentes disciplinas que se desarrollan en la actualidad un poco van en ese aspecto, desde obras más artesanales, más académicas a lo mejor, pero que tengan un algo más, ¿vale? El descubrir de cara al espectador esas cosas que nos llaman indudablemente la atención, ya no solo desde un punto de vista técnico, que mucha gente evidentemente valora, sino mezclar lo técnico pues un poquito más con lo conceptual, un poquito más con la sorpresa, el no saber cómo está ejecutada esta pieza, el nuevos materiales, esos campos de experimentación ya plástico y también conceptual, que indudablemente inundan nuestro mundo y que hacen que todo se relacione con todo, y que indudablemente el hecho de evolucionar cada vez sea más complicado, aunque sigo apostando porque el arte tiene que seguir evolucionando. Probablemente volveremos dentro de unos años a otras épocas, miraremos al pasado, como ha pasado en otras épocas de la historia del arte, pero todo es una evolución. O sea, todos estos movimientos que estamos analizando, desde el expresionismo abstracto que empezamos al principio, a movimientos un poco más complejos, más complicados, más de visualización, más difícil de cara al espectador, como puede ser el minimalismo o el arte conceptual, no nacerían, no tendrían significado, no serían
movimientos como tal si no hubiesen existido pues todo lo anterior. De ahí lo bueno de la evolución, ya no solo del arte, sino de la propia sociedad.